Sean todos bienvenidos, hermanos y amigos, a este compartir de la palabra de Dios que les ofrece la Iglesia Bautista Reformada Baluarte de la Verdad. Que el Señor les bendiga. Vamos a hacer este pequeño compartir de la palabra de Dios, así que les invito a que vayamos a la palabra de Dios, al Evangelio de Marcos, y leamos los primeros 6 versículos del capítulo 3, que dicen así. Otra vez entró Jesús en la sinagoga, y había allí un hombre que tenía seca una mano, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarlo. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirlo. Oremos para encomendarnos al Señor en esta ocasión. Bendito Dios y Padre bueno, gracias te damos por tu infinita misericordia que tú nos das. Venimos delante de ti con un corazón contrito y humillado, reconociendo nuestra necesidad de ti. Perdona todos nuestros pecados con los cuales hemos pecado contra ti, haciendo lo que a ti no te agrada, siguiendo los deseos de nuestro corazón, siguiendo los deseos de los ojos y la vanagloria de este mundo. Perdónanos, Dios del cielo, por favor, y concédenos la iluminación por medio de tu Espíritu Santo, para que comprendamos las verdades que hay en tu palabra, y para que a través de ellas podamos acercarnos un poco más a ti. Porque tú eres Dios bueno y justo, Señor, te necesitamos de tu gracia y de tu misericordia. Te pido, Dios, que nos fortalezcas, que nos des valor, confianza y determinación para hacer aquello que a ti te agrada. Concédenos, oh Señor, que en este momento podamos concentrarnos en tu palabra y sin distraernos, aprender de ella un poco más acerca de ti, porque tú eres Dios bueno, fiel y justo. En el nombre de Jesús, tu Hijo, te lo pedimos. Amén. Hermanos y amigos, como ya les dije, estamos en este pequeño compartir de la palabra de Dios, en el cual vemos como Marcos nos habla acerca del rey prometido, del rey Jesús. Él es el Hijo de Dios, que vino a este mundo a traer salvación a su pueblo. Él no es un rey como los reyes de este mundo, ni tampoco es el Mesías que esperaba el pueblo judío. Los judíos esperaban un Mesías que viniera con una espada y acabara con todos sus enemigos y los entronizara a ellos como los líderes del mundo, como las personas más importantes o el país más importante del mundo. Así los salvarían de los romanos, ellos serían la nación más poderosa de todas. Querían un poder, pero no un poder conforme al de Dios. Y el rey vino con el poder que es conforme al de Dios. Por eso él vino como un siervo y se humilló. Los milagros que él hacía, como ya hemos visto, eran una demostración de que él era quien decía ser. Pero el hecho de que él, con sus milagros, evidenciara esto, y de que lo que él enseñara fuera diferente a lo que los judíos esperaban que el Mesías enseñara, llegó a los religiosos que supuestamente debían estar esperando la llegada del Mesías, la llegada del rey, a pensar que el rey era su enemigo, a verlo a él como un enemigo para ellos, porque de hecho era un enemigo para su poder y para la falsedad y la hipocresía en la cual se habían fundamentado y con la cual habían vivido engañando a tantas personas a lo largo de tanto tiempo. Si en este contexto en el que nos coloca este pasaje, pues recordemos que el rey, en un día de reposo, mientras enseñaba en la sinagoga, fue atacado por los religiosos de la época, los fariseos, para ver si él sanaría a un hombre en un día de reposo, porque según las tradiciones de ellos, eso no debía hacerse en un día de reposo. Ellos no debían sanar, él no debía sanar a nadie en el día de reposo. Y ese día, en esa sinagoga, en ese día de reposo, allí había un hombre que tenía una mano inhabilitada, una mano seca, una mano muerta. Así que ellos querían tentarlo para ver si él sanaría a ese hombre siendo el día de reposo, pero él les atacó con una pregunta que los dejó sin palabras. ¿Es lícito en el día de reposo hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Eso los dejaba ellos sin palabras, porque sin importar lo que dijeran, quedarían mal delante de la gente. Si decían que era lícito quitar la vida, entonces ¿dónde quedaba su buena voluntad y su buena disposición a la gente, con la cual ellos se autoalababan? Pero si decían que era lícito salvarla, entonces estarían contradiciendo sus propias tradiciones, las cuales ellos habían inventado. Por eso se quedaron callados. Y es en ese contexto en el que lo coloca este pasaje.
Así que leamos los versículos finales de este pasaje, los versículos 5 y 6, que son los que vamos a ver en esta ocasión, los cuales dicen así: entonces, mirándolos con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirlo. Lo que vemos aquí es que el rey acaba de acorralar a estos religiosos, los tiene acorralados, no quieren qué decir. Y después que los ha acorralado, después que les ha dicho la verdad que en su cara, ¿qué hace él? Él hace una pausa y los mira. Y los mira con odio, con una mirada de enojo, un odio hacia esa actitud pecaminosa que ellos están evidenciando, una actitud no arrepentida. Por eso Él los mira con un enojo, lleno de odio hacia la actitud que ellos están tomando y de tristeza, porque Él sabe lo que les separa a ellos, por eso Él lo sabe. De manera que ante la mirada del rey, sus conciencias debieron haberlos atacados y debieron hacerles sentirse total y completamente mal. Y es interesante que se nos diga que el Señor los miraba con una mirada de enojo, porque entre los 4 evangelios, este texto es el que declara específicamente que Él estaba enojado. Él estaba enojado, es decir, Él se enojó en otras ocasiones, pero la única vez en la que se nos dice que Él se enojó fue aquí. De la misma manera que Dios en el Antiguo Testamento se enojó con un Israel que era duro de corazón y que se rehusaba a obedecer a su palabra, así el rey se enojó con este grupo de personas que decían ser religiosos, que en realidad no tenían nada que ver con la verdadera fe. Pero su ira, como ya dije, estaba mezclada con tristeza a causa de la incredulidad que ellos mostraban, porque sabía la condenación en la cual ellos se encontraban y lo que les esperaría al final a causa de ello. Sin embargo, aún en ese momento en el cual el rey se sentía enojado y lleno de tristeza, Él muestra su misericordia. Él hace un acto de piedad y hace lo que ellos querían que Él hiciera. Él sana al hombre que tenía la mano seca. Él, dolido por la incredulidad, que le dice al hombre: extiende tu mano. Y Él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Y la mano le fue restaurada sana. Y esto es interesante porque normalmente la gente, cuando habla de Jesús, habla de sus milagros y ponen el énfasis en los milagros, y entonces así como sanó al hombre de la mano, puede sanarte a ti. Pero ese no es el énfasis del pasaje. Si nos damos cuenta, eso solamente es una pequeña porción de un solo versículo de todos los 6 versículos que allí hay. El énfasis es la lucha de los religiosos contra la verdadera fe, contra la verdadera religión, contra el temor de Dios. Cómo las personas se ciegan en sus razonamientos necios y no quieren aceptar la verdad del Evangelio. La verdad del Evangelio, porque eso es lo que el rey les está predicando con su acción. Al sanar a este hombre, Él lo está haciendo precisamente para demostrarles la dureza del corazón de ellos. Ante esto la gente reaccionó de una manera sorprendente, pues ellos se asombraron y dijeron: wow, este hombre ha sanado al hombre de la mano seca. Y esto sería notable porque si este hombre estaba en la sinagoga, lo más lógico es que él acostumbrara a ir a la sinagoga. Así que todos los que allí se encontraban seguramente sabían que este hombre tenía la mano seca desde hacía muchísimos años. Conocían a este hombre, y ahora este hombre que tenía la mano seca tenía totalmente sana. La tenía totalmente sana. De manera que él de inmediato recuperó la movilidad en la mano y su capacidad para usarla fue mejor que nunca. Fue un milagro innegable. Por eso es que decimos que los milagros del rey son verdaderos milagros, porque son milagros innegables. Todo el mundo conocía a este hombre, no fue algún tipo que se apareció ahí con la mano seca y se hizo el que tenía la mano seca. No, la mano se le veía seca, la mano se le veía seca y todo el mundo sabía que este hombre tenía la mano seca. Y el rey lo sanó, y eso se evidencia en la reacción de las demás personas. Allí se ve cómo todo esto acontece. El milagro del rey no fue un milagro falso, como esos que te dicen que extiendas la mano y la mano te va a crecer, y en realidad simplemente es un efecto producido por los músculos, ni siquiera por los músculos, a veces hasta es simplemente el hecho de mover la mano, lo cual es un engaño terrible.
Y es un milagro totalmente cuestionable, pero no así el milagro del rey. Los milagros del rey no eran como los milagros de los religiosos de este tiempo, que se ponen a hacer milagros ahí, haciendo todo tipo de espectáculos y show, pero a la hora de la verdad no hacen un milagro que sea contundente e innegable. No hacen algo como lo que el Señor acaba de hacer en este momento. Pues a este hombre que tenía la mano muerta le fue dada vida en esa mano una vez más. Se podría esperar que inclusive los religiosos, los fariseos, reaccionaran ante este hecho. Se podría esperar que ellos reaccionaran ante el hecho de que el rey hiciera este milagro y depositaran su fe en él y dijeran, no, si él hizo este milagro tan innegable, debe ser porque el poder de Dios está en él. Vamos a creer en él, vamos a creer en su mensaje. Pero no. En Lucas 6:11 se nos dice, ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí, ¿qué podrían hacer contra Jesús? Porque estaban furiosos por el milagro que el rey había hecho. Estaban furiosos porque ello era una amenaza totalmente abierta hacia ellos. Era una forma de pasarse por alto la autoridad de ellos y decir, todo lo que estos tipos dicen es puro cuento. Todo lo que ellos enseñan es puro cuento. Al hacerlo, porque el Señor estaba quebrantando, según ellos, el día de reposo. Según los religiosos, el Señor estaba quebrantando el día de reposo. Pero el milagro que había hecho, obviamente, era de parte de Dios, y Dios no iba a quebrantar su propio día de reposo, lo cual evidenciaba que sus creencias acerca del día de reposo no eran verdad. Por eso, lo que el rey acababa de hacer era una violación directa a la autoridad de ellos. Y eso era algo que ellos los enfureció en gran manera. Ellos no quisieron convencerse, sino que ellos, ciegos por sus tradiciones y sus costumbres y los cuentos que habían heredado de sus ancestros, decidieron negarse ante el rey y cerraron su corazón ante la palabra de Dios y ante el Hijo de Dios. Al no poder refutar los argumentos e incapaces de creer la realidad del poder sanador de Cristo, ellos salieron de la sinagoga avergonzados y furiosos. Con toda probabilidad ellos habrían querido matar al rey en ese mismo instante. De haber podido, hubiesen cogido piedras y hubiesen tratado de lanzárselo, pero no podrían. No podrían por dos razones principales. Primero, porque, bueno, todo el mundo estaba asombrado con el rey. ¿Qué pensaría la gente si estos hombres hubiesen buscado la manera de matarlo en ese momento? Bueno, todo el mundo se los hubiese echado encima a ellos y se hubiese armado una revuelta, una revolución quizás entre los seguidores de Jesús, entre las personas dirigidas por los seguidores de Jesús. Eso era lo que ellos pensaban y lo que ellos tenían, así que obviamente no podían hacer nada contra él en ese momento porque tenían miedo de la gente. Además de que tampoco podían matarlo enseguida porque la ley se los prohibía. Ellos estaban bajo el dominio de Roma y no podían ponerse a matar a nadie sin la autorización de Roma. No podían. Así que se propusieron buscar la manera de matar al rey. Y en su afán de matar al rey encontraron un interesante aliado: los herodianos. ¿Quiénes son los herodianos? Los herodianos eran un grupo irreligioso, un grupo que no tenía nada que ver con la religión judía, que era un grupo político, que lo que buscaban era apoyar a Roma y al César. Eso era lo que ellos hacían. Y estaban de parte, habían nacido de los seguidores de Herodes el Grande, quien antes había dominado la región. A estos herodianos, ellos veían la cultura romana como algo espectacular, algo que debía ser añadido a su cultura y que debían acabar por completo con la cultura judía que ellos tenían. De hecho, ellos eran opuestos a los religiosos. Los fariseos eran conservadores, pero no porque quisieran obedecer la ley de Dios, sino porque querían mantener las costumbres y tradiciones que ellos tenían, que habían heredado de sus ancestros. Y estos, los herodianos, querían introducir la cultura romana, la cultura greco-romana en el pueblo, de manera que se acabara así la cultura de ellos y lo que los identificaba como pueblo. Ellos querían acabar con eso. Por lo tanto, los fariseos y los herodianos eran enemigos naturales entre sí. Eran enemigos naturales. Sin embargo, aquí los encontramos como un enemigo en común a ambos, al rey. Así que eso hizo que estos hombres, que eran enemigos entre sí, se aliaran para buscar la manera de matar al rey. ¿Por qué querían matarlo? Bueno, como ya dijimos, los fariseos odiaban al rey porque él se oponía
a todo su sistema de costumbres y tradiciones que la Biblia no dice, y eso representaba una amenaza directa a todo su poder religioso y político. Mientras que los herodianos odiaban al rey, porque si el rey se seguía siendo más popular, podría volverse una amenaza para la estabilidad y la comodidad que ellos tenían en ese momento. ¿Qué tal que el rey resultara ser el rey que los judíos, los religiosos esperaban, y armar una revolución y acabara con los romanos? Pero los herodianos decían: nosotros somos un pueblo menor que los romanos, y si atacamos a los romanos nos van a atacar a nosotros y nos van a destruir a nosotros. Así que no nos conviene este hombre. Este hombre es un alborotador de masas. Así que veían al rey como un enemigo. Así que por eso ellos se aliaron con los fariseos para destruir al rey. Y aquí en este pasaje vemos un contraste muy claro entre la misericordia del rey con el odio que los fariseos, los religiosos, mostraban hacia el rey. Pues ellos estaban dispuestos a aliarse con las personas de la peor calaña con tal de acabar con el rey. Pero el rey sabía esto. En Mateo 12:15 se nos dice que él sabiendo esto, se apartó de allí. Sin embargo, ellos ya habían determinado matarlo y eventualmente lo matarían. Lo crucificarían en lo alto de una colina llamada Gólgota. Allí lo crucificarían, pero lo que ellos no sabrían es que eso hacía parte del plan del rey. El rey moriría entregando su vida para dar salvación a los que hacen parte de su reino, a los que llegarían a hacer parte de su reino. Él murió dando su vida. A causa de eso, la ira de Dios se encendería contra el pueblo judío y ocurriría lo que los herodianos temían, porque 40 años después de que el rey muriese en la cruz, los romanos vendrían y acabarían con el pueblo judío, y estos tendrían que dispersarse por todas las demás naciones del mundo, los que sobraran, los que sobrevivieran. Era exactamente lo que ellos tenían en ese momento el rey hiciera. Pero lo que no sabían era que con su plan de querer acabar con el rey, ellos estaban firmando sentencia de muerte a sus propios planes y deseos, de querer mantener la estabilidad que tenían, su relación con los romanos, y también los religiosos de querer mantener su sistema religioso, porque todo eso se les acabaría por completo. Ya no habría más templo, ni tampoco podrían seguir ofreciendo los sacrificios como lo hacían hasta ese momento. Todo su sistema religioso caería a causa de su plan de matar al rey. En realidad, al hacerlo, estaban acabando con ellos mismos. Pero el rey, al morir en la cruz, estaría dándole la victoria a su pueblo, trayendo su reino a este mundo y dándole a ese reino el verdadero reposo, porque Él es el Señor del día de reposo, y Él ha preparado un día de reposo sin fin para su reino, como dice Hebreos 4:9. Así que analicemos esto. Cuando tú pecas, como hacían estas personas, ¿cómo nos mirará el rey? ¿Será que el rey nos mirará y nos aplaudirá y nos dirá: bravo, qué lindo, porque estás pecando? No, claro que no, en ninguna manera. La forma en la que el rey te mira cuando pecas es como miró a los fariseos en ese momento, con odio hacia lo que estás haciendo, con enojo contra ti y con tristeza por lo que te espera. Ante esto solamente hay dos formas de reaccionar: la inteligente y la no inteligente. ¿Cuál es la inteligente? Bueno, la inteligente es: el rey es más poderoso que yo. A mí no me conviene provocar la ira de él. Debo apaciguar su ira. Debo arrepentirme de mis pecados y suplicar por su misericordia, para que así su misericordia sea sobre mí y Él me conceda la salvación y ser parte de su reino. La forma no inteligente es la que hicieron los religiosos: creerse buenos y sentirse ofendidos. ¿Cómo se te ocurre a ti meterte con mi religión? ¿Cómo se te ocurre a ti meterte con lo que me han enseñado mis padres y los padres de sus padres a ellos? ¿Cómo se te ocurre? No es que yo nací judío y mi padre era judío y toda mi familia ha sido judía. Este hombre y esta religión es una mentira y es puro cuento y no vamos a creer en él. Esa no es la forma inteligente, porque no es inteligente. Si tú estás parado en la mitad de la calle y ves que un camión va a atropellarte, no es inteligente quedarse diciendo: yo no creo en el camión no existe y le tengo rabia al camión. Igual te va a atropellar. Lo inteligente es
apartarse antes de que sea tarde, cuando todavía fuere tiempo. Si todavía estás vivo, amigo que nos estás viendo en este momento, reconoce que todavía tienes esperanza y oportunidad de arrepentirte de todos tus pecados antes de que sea demasiado tarde. Nosotros, los que hemos creído en Él, formamos parte de su reino del Rey. Debemos vivir como tal. Así como el Rey fue misericordioso con este hombre que tenía la mano seca, así debemos ser nosotros también, para que con nuestras buenas obras se evidencie a todo el mundo que somos parte del reino del Rey, que no somos como las demás personas, porque así como el ejemplo del hombre y el camión que se iba a atropellar, los que ya somos parte del reino nos hemos apartado. Y lo que debemos hacer, que si vemos que todavía hay muchos que están atravesados y se los va a llevar el camión, gritarles: quítense de allí, quítense que se los lleva el camión, apártense que todavía tienen tiempo. No puedo quedarme, sí, que se los lleve el camión, ellos verán a ver quién los manda. No, esa tampoco es la actitud correcta, porque esa no fue la actitud del rey. Al rey le dolió la actitud de los fariseos. De hecho, a él le dolía que ellos fueran de esa manera. Él le dolía, él quería que ellos se salvaran, aunque sabía que no lo iban a hacer. Aún así quería hacerlo. Así debe ser nuestra actitud. Debemos hacer todo cuanto esté en nuestro posible para que las personas se quiten, porque se nos va a llevar la ira de Dios cuando sea derramada sobre ellos en el último de los días. Y entonces, ¿ya para qué? Hemos de hacer todo mientras podamos para procurar la salvación de los demás. Hemos de hacer todo cuanto podamos, porque para eso somos miembros del reino del Rey. Y aquí hay algo que no es muy claro, pero sí debemos tomar en cuenta la forma en la que los religiosos reaccionaron. Y es que uno tiene que ser veraz con otras personas, con Dios y con nosotros mismos. Porque tomemos por ejemplo los religiosos. Ellos decían y pensaban que ellos estaban en la religión verdadera. Ellos decían: nosotros somos correctos, nosotros creemos todo esto. Sí, bueno, pero no era por algo que ellos en realidad creyeran, porque escudriñaran en las Escrituras y vieran eso, sino porque era algo que a ellos les habían enseñado. Sea que seas cristiano, no todos podemos caer en esto de creer en las palabras de otros y no actuar de manera que agrade a Dios. Y en eso podremos caer en actuar de una manera ilógica y engañarnos a nosotros mismos. Porque démonos cuenta de algo: los religiosos supuestamente decían que no debía sanarse a nadie en el día de reposo, porque eso era una violación directa al día de reposo, según ellos. Claro, la Biblia no decía eso. Pero si eso era verdad, y si en realidad que eso era una violación al día de reposo, ¿deberían ellos haberse puesto a tentar al rey para que el rey quebrantara el día de reposo? No, claro que no. Esa no era la actitud, que ellos estaban engañando a sí mismos, porque si ellos en realidad creían que debían actuar de esa manera y que estaba mal actuar de esa manera, no podrían promover en otra persona, por mucho odio que le tuvieran, el actuar de esa manera, el actuar contrario a lo que ellos pensaban que era la verdad. Y en esto podemos caer todos, porque es muy fácil para nosotros, cuando nos encontramos en una situación adversa, en una situación como esta, engañarnos a nosotros mismos y decir: no es así, aunque nosotros sepamos que es así, y actuar de manera contraria a Dios y a su palabra. Esto es algo que debemos evitar por completo. Es algo que no agrada a Dios en ninguna manera posible. Esto es algo que no agrada a Dios en ninguna manera posible. Así que los religiosos son aquellas personas que se engañan a sí mismos, sabiendo que lo que están diciendo no concuerda con su manera de actuar y de pensar. De hecho, ¿cómo actúa una persona religiosa? A mí no me parece que esto debe ser así. Entonces busco a otra persona a la que convenza de lo que yo pienso, para que me diga: sí, lo que tú estás haciendo está bien, para que el engaño que estoy haciendo a mí mismo tenga más credibilidad. Pero en realidad que estoy engañando al otro y engañándome a mí mismo. Es como si yo dijera: ¿cómo debo yo alabar a Dios? ¿Como Dios quiere o como yo quiero? Bueno, si yo quiero alabar a Dios como yo quiero y no como Dios quiere, ¿qué voy a hacer?
Aunque yo sepa que la Biblia dice que debo adorarlo como Él quiere, voy a buscar a otras personas que quieran adorar a Dios como yo quiero, para que ellos se pongan de acuerdo conmigo. Y entonces entre todos decimos, vamos a alabar a Dios como nosotros queremos y no como Dios quiere. Y eso es un mal muy grande, eso es un mal terrible en el cual podemos caer cualquiera de nosotros. Porque recordemos a la nación de Israel. Cuando los israelitas salieron del mar de Egipto y estuvieron a las faldas del monte Sinaí, Moisés subió a buscar las tablas de la ley. ¿Cómo actuaron ellos? ¿Cómo actuaron al ver que Moisés no bajaba, al ver que Moisés no venía? Dice Éxodo 22, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que estén en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y la trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con burril, le hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron a Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Ellos, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron los israelitas? Ellos se dieron cuenta de que en realidad Moisés no bajaba y dijeron, vamos a adorar a Dios como nosotros queremos, no como Él quiere. Así que se hicieron un becerro de oro, porque así es como ellos habían visto que los egipcios adoraban a sus dioses. Y dijeron, vamos a adorar a nuestros dioses de esta misma forma. Y se engañaron a sí mismos y aún engañaron a Aarón, el hermano de Moisés. Eso es lo que hacemos cuando somos religiosos. Nos engañamos a nosotros mismos, como hicieron los fariseos. Y no hacemos lo que le agrada a Dios. Así que meditemos acerca de esto y procuremos hacer lo que es correcto delante de Dios, obedecer a Dios, ya sea que nos guste o que no. Oremos. Bendito Dios y Padre bueno, gracias te damos por todas tus misericordias. Gracias, Señor, porque tú eres Dios fiel y justo, Dios verdadero. Guárdanos, Señor, guárdanos de actuar con hipocresía como lo hicieron los religiosos. Guárdanos de ser religiosos. Coloca en nosotros un corazón compasivo como el Rey, para que nos preocupemos por los que se van al infierno y para que aquellos que han escuchado este mensaje que no te conocen sean inteligentes y recapaciten y tú obres en ellos y les concedas la salvación. A ti te lo encomendamos, Padre bueno, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesús, en quien oramos. Amén. Muy bien, hermanos y amigos, eso ha sido todo en esta ocasión. Nos vemos la próxima. El Señor les bendiga.